La oveja que adoptó un lobo. En una zona montañosa paseaba felizmente una oveja salvaje con sus corderos, cuando de entre algunos arbustos escucharon un extraño sonido. La curiosidad llevó a la mamá oveja a revisar qué era lo que ahí se escondía. Al final de cuentas, era un arbusto sumamente pequeño, nada peligroso podría ocultarse ahí. Sin embargo, cuando desplazó el follaje, se llevó un gran susto, pero no por lo que vio, sino por lo que implicaba. Ahí había un diminuto cachorro de lobo. Ella gritó a sus crías que se alejaran, mientras ella se disponía a hacer lo mismo, advirtiendo que en cualquier momento podría regresar la madre de aquel lobo, pero unas palabras la detuvieron. «Estoy más que seguro que su madre no va a regresar. Bah, qué triste historia, qué triste historia». Esas palabras provenían de un pájaro carpintero que había presenciado todo lo ocurrido. El ave les platicó que en un asentamiento alejado, los humanos se cansaron del constante peligro que representaban los lobos, así que ahuyentaron a muchos de ellos y cazaron a otros. Algunos los persiguieron incluso hasta lugares tan remotos como ese. También les explicó que la loba intentó esconder a su cría en esos arbustos, mientras trataba de distraer a los cazadores. Sin embargo, no le fue posible. Por eso estaba tan seguro de que no volvería. El temor de la oveja se difuminó por completo y se sentía aliviada de no correr mayor riesgo. Sin embargo, ahora la invadía la tristeza. No podía dejar ahí a esa criatura. Y aunque sabía a la perfección lo peligroso que era aquello en lo que estaba pensando hacer, pesó más en ella el pensar que si algún día le pasara algo malo, desearía que alguien se apiadara de sus hijos, por lo que decidió adoptarlo. Rápidamente se encariñó de aquel lobezno como si fuera uno más de sus corderos. Lo mismo hicieron el resto de sus hijos. Temía no poder alimentarlo, pero preguntando por la montaña se enteró de que cuando los lobos no tienen presas, pueden sobrevivir comiendo insectos y algunos frutos, por lo que desde pequeño le enseñó a comer así. También tenía miedo de estar criando a alguien que terminaría convirtiéndola en su cena. Sin embargo, si algo es importante para los lobos es la familia, y ahora ellos eran su manada. Muchas de las cosas que le atemorizaban al principio al final no fueron mayor problema. Sin embargo, el verdadero problema no tuvo nada que ver con el instinto o con su naturaleza, sino con la educación. La oveja siempre tuvo mucha lástima por el lobezno, lamentaba que hubiese perdido a su madre y por si fuera poco muchos animales se burlaban de él, por la familia que tenía y por ser diferente. La madre adoptiva tomó una postura muy protectora. Aunque amaba a todos sus hijos por igual, era evidente que a él lo protegía más. Al principio el lobezno se sentía muy triste y solo encontraba refugio en su familia, especialmente en su mamá. Sin embargo, cuando fue creciendo, mientras su cuerpo se volvía más grande y fuerte y sus colmillos más afilados y resistentes, él empezó a ser un poco agresivo, sobre todo con los que no pertenecían a su familia, pues a ellos los amaba y los defendía por sobre todas las cosas, aunque sí que empezaba a ser un poco controlador con sus hermanos. Sin embargo, la mamá les hacía entender que su hermano adoptivo había sufrido mucho y todos tenían que ser comprensivos con él. Mientras pasaba el tiempo, la actitud del lobo no hacía más que empeorar, incluso hacia su propia familia. Nunca pensó en alimentarse de ellos ni nada por el estilo. Sin embargo, comenzó a ser controlador. Amenazaba con enojarse cuando las cosas no se hacían de la forma que él quería. Sacaba sus colmillos para aterrar a quien fuese que no le complaciera, y esto ya no era solo con sus hermanos. Ya lo hacía también con la propia oveja. Aún así, la maternidad puede llegar a cegar, pues ella seguía pidiendo tolerancia hacia su hijo el lobo, reiterando su difícil pasado y aunando que era parte de su naturaleza. Por lo tanto, invitaba a todos a tenerle paciencia y aceptarlo tal y como era. La mala actitud escaló hasta un punto en el que, en una discusión con una de sus hermanas ovejas, al ver que se negaba a obedecerlo, pues ella consideraba que al final de cuentas eran iguales y que no se iba a dejar intimidar, perdió el control. No fue nada letal, ni siquiera realmente grave, pero esos colmillos pueden lastimar bastante. Y además, la verdadera gravedad no radica en la profundidad de la herida, sino en la simple agresión. En ese momento la madre abrió los ojos y con todo el dolor de su corazón le exigió que se alejara. Él se alejó muy molesto, pero habiendo recobrado el control para no lastimar a nadie más. Cuando la furia se dispersó, le quedó un enorme arrepentimiento. No podía creer lo que había hecho. Estaba honestamente arrepentido, por lo que al día siguiente regresó pidiendo perdón de corazón, a lo que la madre y los hermanos solamente respondieron:
Todos merecemos una segunda oportunidad. El lobo estaba feliz. Los primeros días fue un encanto con todos. Sin embargo, después de 7 días, volvió a intentar dominar y controlar a uno de sus hermanos. No fue nada grave, ni siquiera inusual. Sin embargo, en ese preciso momento, la madre le pidió que se fuera, pues no iba a tolerar más ese comportamiento, ya que no quería que al hacerlo volviera a escalar incluso a consecuencias más grandes de lo que había pasado el día anterior. El lobo trató de justificarse, pero ella había tomado una decisión. A él no le quedó más que retirarse, pero ahora lo hacía muy molesto e indignado. Se sentía la víctima, consideraba que lo que hizo no había sido para tanto, pensaba que su familia no lo aceptaba y por eso estaban actuando así. Sentía mucho resentimiento hacia ellos y se dijo que no los necesitaba. Ese tiempo fue muy difícil, se sentía muy solo, extrañaba a su familia, tanto que en una ocasión se topó con una manada de lobos. Ellos eran como él y él era como ellos. Estaba seguro que por fin había encontrado a su verdadera familia, quienes sí lo aceptarían. Se acercó, les platicó su historia y con reticencia ellos lo aceptaron. Sin embargo, la ilusión le duró muy poco, pues ahora estaba en la base del tótem. Era el último que comía y el que menos opinión tenía. En un momento sí que se quiso imponer como estaba acostumbrado, pero el macho alfa no tardó en recordarle cuál era su lugar, y que si el joven se creía muy agresivo, el alfa podía hacerlo 10 veces más y sin pensarlo lo expulsarían, no sin antes darle una buena lección. El breve tiempo que pasó con los otros lobos le hizo valorar lo que tenía, pero sobre todo le hizo darse cuenta que su verdadera familia era con la que se crió. También entendió que no había excusas para justificar sus acciones, pues su error no fue solo la gota que derramó aquel vaso, sino todas sus actitudes previas que lo llenaron. Regresó una vez más con su madre y sus hermanos pidiendo perdón de corazón, a lo que la madre y los hermanos solamente respondieron: todos merecemos una segunda oportunidad, y ya te la hemos dado. No la valoraste y ya no la tienes. Lo sentimos. El corazón del lobo se quebró. Estaba cabizbajo mientras todos se marchaban y le daban la espalda, cuando una voz le hizo levantar la mirada. Era la oveja madre. Te queremos y te hemos extrañado mucho, pero no te podemos dar otra oportunidad. Aún así, si lo deseas y estás dispuesto a tratarnos con respeto, puedes visitarnos de vez en cuando. A nosotros también nos da gusto saber que te encuentras bien. Esas palabras fueron una chispa de esperanza en el canino. Respetó la decisión de su familia y solo los visitaba de vez en cuando, sabiendo que esa ya no era su casa. Poco a poco se fue ganando una vez más la confianza de sus seres queridos, y no hablo de días, ni semanas, ni siquiera meses. Se tardó mucho más en recuperar lo que rompió para volver a formar parte de esa familia, pero al final lo logró. Con la diferencia de que ahora ya no se iba a arriesgar a cometer una tontería que derrumbara lo que tantísimo esfuerzo y dolor le costó reparar. En una ocasión, cuando ya tenía varios meses de vuelta con su verdadera familia, mientras miraba la luna y casi todos estaban dormidos, casi todos, menos su madre, el lobo sintió algo en su corazón que le obligó a decir: gracias, mamá. No solo por aceptarme de nuevo, sino por ayudarme a valorar y respetar a mis seres queridos. Ahora me siento mucho mejor. Cuando era agresivo, sentía una rabia que me quemaba y creía que tenía derecho de desquitarme con los demás. Pero ustedes me hicieron ver lo equivocado que estaba, y todas las noches le agradezco a la luna porque nada grave le pasó a mi hermana y porque pude recuperarlos. La oveja se acercó y con cariño le respondió: al contrario, hijo, discúlpame tú a mí, pues por querer creer que amor significa aceptar la agresividad, te hice creer que estaba bien actuar como lo hacías. Te hice creer que tenías derecho de desquitarte con los demás pensando que ellos solo debían aceptar. Por eso, perdóname por haberte hecho ese mal. Ninguno dijo nada más, y solo siguieron contemplando el cielo nocturno, pues todo había quedado más que entendido y perdonado de ambas partes. Recuerda que leeré y daré corazón a todos los comentarios en las primeras 24 horas de subido el video y responderé a profundidad a algunos de ellos. De hecho, esta historia fue inspirada por uno de esos comentarios. Una persona me preguntó: ¿cómo aprender a vivir con una persona agresiva? Y mira, aquí está el resultado.
La violencia es un tema muy cercano a mí tanto en lo profesional como en lo personal, y estoy muy orgulloso de esta historia pues refleja este fenómeno tanto desde la perspectiva de la víctima como del victimario, que en realidad también es una víctima de su propia agresividad y falta de control. También explico cómo debemos actuar ante estas personas, pues tolerarlas es hacerles daño, hacerles creer que aceptamos que nos traten de esa forma y que el mundo los debe aceptar de la misma forma cuando no es así. Una segunda oportunidad se puede dar, si lo deseas, pero con el primer pelito que se salga de la raya vas para atrás. Nada de esperar a que nos dañen de nuevo y se repita el círculo una y otra vez. Por último, si se quiere una tercera oportunidad, como en el caso de la historia, tiene que costar 1000 veces más, si es que acaso se quiere dar. Pero si no se quiere dar una tercera o segunda oportunidad siquiera, está bien. Lo importante es demostrar al otro, sin importar su edad, su sexo o su relación con nosotros, que no está bien dañar a los demás y esperar o creer que es obligación de todos aceptarlo, pues eso es algo que hace mal absolutamente a todos. Ahora sí, haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.